Target Creativo junto con Ardillas Dignas presenta. Bienvenido a Thinking Business. Necesitamos ideas que nos ayuden a lograr un mejor futuro. Porque este nuevo mundo requiere soluciones que nos ayuden a crecer en nuestros propios negocios. Esto es Thinking Business. Hola, bienvenidos a Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. El día de hoy nos acompaña Katzin Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Héctor Torres. Bienvenidos. Carlos Francis. Salutres. Y su servidor Juan Manuel Hernández. Bienvenido. Francis, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Ok, amigos, bueno, después de media hora de pensar en el nombre, llegamos a una idea. ¿A que no le vamos a poner nombre? No, este podcast no tiene nombre. ¿Sabes qué? Pónganselo ustedes. Este episodio de audiencia se lo ponen ustedes, ya después lo verán publicado en nuestra página. Pero a grosso modo, vamos a hablar de las mejores carreras de 2023, quizá de aquí a unos 5 o 10 años más, pero según las fuentes que traemos, ¿cuáles son las mejores carreras para estudiar en 2023 en México y a nivel mundial? También tomando en cuenta la parte de la remuneración, ¿no? La remuneración, la demanda, y pues claro, no está mal de más enfatizar que también muchas de las carreras que vamos a abarcar son, pues según la tendencia, son más técnicas. También yo creo que hay una tendencia política. Ahorita lo que está pasando con China en las fuentes que hemos investigado es que probablemente muchas empresas en Estados Unidos traigan industria al norte de México para más o menos tratar de equilibrar cualquier cosa y la incertidumbre. Tesla en Monterrey. En Monterrey, por ejemplo, ahorita en Arizona siendo no el mejor candidato ya que los microchips necesitan demasiada agua para su producción. Eligieron Arizona y pues no es coincidencia que pues esté en la frontera con nuestros estados. Entonces, yo creo que México es un país al cual le espero un futuro fructífero en el tema de ingenierías, carreras técnicas. Entonces, quizá más o menos por aquí va un poquito la jugada. Muy bien, pues bueno, creo que aquí lo interesante es ver precisamente, de acuerdo a este tema de la demanda, qué es lo que se estaría buscando o qué es lo que el mercado laboral está abriendo como oportunidades a mucha gente. Algunas de estas carreras son muy específicas, algunas creo que son carreras que pueden darse a través de una especialización de la gente, algunas incluso que son tan nuevas, probablemente la gente que está en esos entornos es gente que se desarrolló ya dentro de una industria, ¿no? Okay. Entonces aquí creo que cabe señalar, vamos a utilizar un par de fuentes. Una me parece que es para México. Sí. Y vamos a poder poner aquí algunas de las carreras de otra fuente, más o menos para checar qué es lo que está pasando en Estados Unidos y algunas partes del mundo para ver qué tan van de la mano respecto a eso, ¿no? Entonces, no sé si quieran empezar o empezamos con la lista de México. ¿Cuál es la carrera? Empezamos de arriba para abajo o de abajo para arriba. De izquierda a derecha, profe. Va. No, mejor de derecha a izquierda, con puño levantado de izquierda. Así mira. Muy bien, empieza entonces. No, zafo, yo tengo otras fuentes, pero a nivel internacional mejor, no sé quién tiene las de... Vamos con la de México. Vamos con ¿cuáles son las carreras mejor pagadas en México? De acuerdo con... Para este año, ¿no? Así es, de acuerdo con datos del Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, las carreras mejor pagadas del año pasado, primero, para que tengamos un contexto. Número 1, finanzas, banca y seguros, con un promedio de ingresos de 21,500 pesos. Ciencias políticas, 19,083. Minería y extracción, 18,000. Medicina, 18,000 también. Química, 16,500. Ciencias de la tierra y la atmósfera, 16,500 igual. Manufacturas y procesos, 16,500. Economía, 15,500. Arquitectura y urbanismo, 15,300. Y tecnología de la información y comunicación, 14,784. Ok, eso es el ingreso promedio mensual, ¿cierto? Así es. Ok, vamos de uno por uno, ¿no? En el primer lugar, entonces, tú estabas ahí en esta lista, teníamos... Finanzas y banca. En términos generales, bueno, creo que esto es una industria que no es nueva, es una industria que básicamente es de las industrias que más tiempo tienen existiendo y bueno, para el caso de México pues sí llama un poco la atención esa parte de que sea una de las carreras que más desarrollo puedan tener, ¿no? Solo que una cosa, creo que también independientemente de la carrera dependerá del giro industrial de cada estado.
Por ejemplo, en este caso tenemos en la fuente de Héctor, tenemos por ejemplo la Ciudad de México y Nuevo León. No sé por qué no está aquí Guadalajara. Dice, los estados los cuales puedes encontrar los mejores ingresos son... ¿Para esa carrera? Bueno, las o anteriores. para todas. Las Ok. anteriores. Ciudad de México, número 1. Número 2, Nuevo León. Número 3, Baja California Sur. No me lo sabía. 4, Baja California. 5, Querétaro, sorprendentemente. GPI. 6, Chihuahua. 7, San Luis. 8, Coahuila. 9, Sonora. Y 10, Colima. Ok. Wow. Fíjense, aquí en la lista que yo traigo una lista que es de... aquí habla de los mejores trabajos para Estados Unidos en 2023. Esto es de la fuente o quien lo saca es de US News and World Report. Y aquí, por ejemplo, el número 1 es desarrollador de software. Digo, creo que sí llama la atención ver el enfoque de lo que estamos viendo en nuestro país con lo que estamos viendo en términos del enfoque que se está dando en el caso de Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo, ¿qué es lo que se está buscando? Ahora, creo que esta parte además es interesante. Estás hablando de que el país como tal, Estados Unidos, otra vez del cual dependemos en muchos sentidos en la parte económica, pues está desarrollando, o está buscando precisamente gente que esté en el área de desarrollo de software. Y me parece un poco raro que no nos estemos metiendo tanto, ¿no? Por ejemplo, porque ahí he visto que hay países como la India que sí se están metiendo mucho esta parte de desarrollo de software, ¿no? Sí, que también creo que también hace falta ver también por país qué porcentaje de tu país invierte en investigación. O sea, no es por nada que Estados Unidos, que es un país que invierte mucho más en investigación que México, tiene carreras científicas. Que de una forma pues eso lo lleva también a otro tipo de descubrimientos astrofísicos y que por una parte lo mantiene en potencia. Ahora, perdón, o sea, tienes razón en ese punto, pero siento que además en el tema de desarrollo de software, pues México no debería de estar tan lejos, porque creo que sí ha habido muchas escuelas y muchas universidades que han dado ese enfoque. De hecho, ahorita que hablabas de Guadalajara es uno de los sitios en donde más desarrollo de software se estaba dando, ¿no? Sí, pero también hay, no sé si es el Guadalajara o Silicon Monterrey. Valley mexicano. Ah, exactamente, que tiene No, igual- era Guadalajara. 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 Por ejemplo, también tengo otro dato, según el Foro Económico Mundial, bueno, retomando el sector tecnológico, aunado al desarrollo de software tenemos también Machine Learning Specialist, que son los que se encargan de todo el autoaprendizaje por parte del... estos son los que se encargan de todo este relajo de que nos hace pensar que las máquinas nos van a matar porque van a empezar a pensar solas y un día tu plancha te va a asesinar y eso. Tu plancha. O tu boiler o algo así. Luego también tenemos e-commerce manager, pues todo el sector de comercio. Y en este caso estamos viendo que ya las ventas en la pandemia, las ventas online empezaron casi a equipararse con las offline. Claro. Big Data Scientist, pues todo el análisis de datos. Cloud Architect, que son pues igual, base de datos. Growth Hacker, es enfocado en el sector de seguridad. User Experience Designer. Esto va mucho, pues sí, de la página web. Y creo que está demasiado de la mano del e-commerce manager. También tenemos expertos en gestión de inteligencia artificial, especialista en ciberseguridad e ingeniero en robótica. Pues me da miedo porque la neta creo que no encajo en ninguna. Híjole. Híjole, yo creo que ya el trayecto ya fue caminado y ya lo vemos lejos. Pero No, bueno, espera mi muerte. No, ya- pero de igual forma creo que esto, personalmente creo que a lo que nos escuchan, que ya han estudiado una carrera, creo que es una buena oportunidad para decir que aunque ya tienes una carrera, ya sea en mercadotecnia, contabilidad, etcétera, la fregada. una de las áreas de oportunidad que sigue siendo o se sigue viendo interesante es el tema de programación, ¿no? Programación. Como tal, digo, porque muchas de las cosas que has estado hablando tienen que ver precisamente con programación. Sí. Y aquí es donde vemos esa diferencia. Entonces, lo que se espera en un país como Estados Unidos es el tema de desarrollo de software y nosotros, nuestro primer lugar, el Sí. tema de banca y finanzas, ¿cierto? Sí, mira, esto... Esto de banca y finanzas, ¿crees que el crecimiento sea por por la apertura de todas las sucursales del Banco del Bienestar? O Claro. digo, tú Oye. que sabes bien de profe, no, le pregunto el equivocado, pregúntale a Héctor. Se necesita tener un sistema. Tú, Katzin, tú que sí estás cercano al Yo Banco me del fui a Buró Bienestar. por un Alcatel, profe, ¿qué me pregunta? Yo creo que sin duda o sea, simplemente podemos ver por las demandas, o bueno, la demanda, más bien la oferta laboral, hacia dónde está pintando o hacia dónde se va a dirigir la industria, ¿no? Por ejemplo, el caso de Estados Unidos, 100%
creo que fue Microsoft. Justo estábamos hablando antes de empezar el episodio de esta tecnología del chat GBP, o ¿cómo se llama? GPT. Oye, GPT. de eso platícame un poco, ¿no? Jaja. ¿Qué será? Como un asistente virtual. ¿Ya te acuerdas de esos chatbots que existían de que, Ajá. que según esto también te iban a robar tu identidad? Pero es una página de Microsoft, pero literalmente han puesto a prueba este ser individuo que de hecho ahorita acaba de hacer el examen de tres universidades, pero el examen de... Admisión. No, de admisión, De culminación. cierre de la carrera y pasó los 3. Oye, O sea, pero este software todo se alimenta de la base de datos. que yo creo que en este caso, hablando de Microsoft, y aquí un poquito antes de, no de cámaras, antes de micrófonos, que mencionaba acerca de Google, yo creo que Google antes sí creo tomaba la batuta en este sector, pero creo que Microsoft también viene fuerte en inteligencia artificial. Pero bueno, más bien, lo que pasa es que la empresa que generó el ChatGPT es otra empresa que se llama OpenAI, que por cierto, ahí estaba metido desde el principio, en un principio estaba metido precisamente Elon Musk, entre otros. Y es una empresa en donde muchas de estas otras empresas han estado metidas. Más bien, Microsoft lo que acaba de hacer es que compró el 10% de las acciones de esta empresa, y justo lo que está tratando de hacer en un futuro próximo es tratar de integrar precisamente todo lo que viene siendo esta inteligencia artificial a lo que vienen siendo sus aplicaciones directas. De hecho, Microsoft en cuestiones, por ejemplo, como su plataforma de Power BI, ya traía inteligencia artificial integrada. Entonces, más bien lo que están buscando es incrementarla, ¿no? Y justo ahorita lo que hablamos, el tema es, pareciera como que de repente Google se ha quedado detrás, pero lo que yo escuchaba ahora es que no es que se haya quedado tanto detrás, sino que en realidad el tema o lo que está pasando ahorita es que la inteligencia artificial, una de las principales situaciones que se deben de controlar ahorita es precisamente acotarla. Sí. Entonces, sí. de alguna forma, este ChatGPT ya tiene algunas reglas que le permiten acotarse. Precisamente tiene como muchas cosas de las cuales no puede generar opiniones o no puede generar textos, precisamente tratando de cuidar ciertas circunstancias. De hecho, es medio chaira la inteligencia artificial, habla medio como Francis, ¿no? De repente, porque si le preguntas de cosas así medio De todos y para todos. eso como que exactamente. El sol sale para todos, profe. De repente hace como cosas medio curiosas, ¿no? GPI. Pero justo como que lo que tratan es de que no vaya en un momento dado a tener alguna implicación lo que puedan ser las Profe, inteligencias artificiales. ¿Usted ¿no? cree que de la lista que acaba de mencionar Héctor, por ejemplo, finanzas, medicina, de algún momento se vean peligradas? No, quizá no en su totalidad, pero peligradas por la inteligencia artificial. Por ejemplo, está viendo que, y esto no es una buena noticia si eres hipocondríaco, ¿no? Pero hay aplicaciones en las cuales puedes dar tus datos, etcétera, y te pueden dar resultados mucho más precisos, entre comillas, de lo que te puede dar un médico. O incluso en el sector de leyes, que, por ejemplo, lo que son la locución, también, por ejemplo, para locutores pueden ser herramientas que pueden peligrar también su carrera, quizás no al 100% en el mercado laboral, pero al menos en un gran sector. Y al menos, pues, paulatinamente, creo que la automatización está empezando a agarrar campo. Tendrá que ser otro tema de un capítulo completo. Profe, hay que hacerlo más No, lo que pasa es que creo que si nos la vamos con esto, ahorita nos podemos seguir platicando precisamente del tema de inteligencia artificial. Solamente como para cerrarlo ahorita y dejarlo para la posteridad y lo podamos grabar tan pronto como sea posible. O sea, creo que lo que más bien va a pasar, y dependiendo de cada quien, es por supuesto que hay muchas cosas que la inteligencia artificial va a poder hacer mejor que mucha gente. Y hay gente que se tiene que preocupar precisamente de esa situación, más por lo que dejan de hacer que por lo que la inteligencia artificial puede hacer. Y hablábamos hace rato, lo comentaba con Ekatzin hace rato, cuando te pones a revisar temas, por ejemplo, de qué ha pasado con el IQ de la gente en general, el promedio de IQ en los últimos años ha estado disminuyendo. Y creo que tiene mucho que ver con la implementación de muchas tecnologías que en vez de ayudar pareciera que nos están yendo en contrario. Sí, es decir, cálculo. ahorita todo el mundo dice, y lo hemos platicado aquí, es que tienes miles de cursos y todo el conocimiento y todo. Ahí está, pero el problema es que la gente no los está usando. O sea, sí existe todo eso, pero la gente ahora, en términos generales... ¿Tú crees que entre más fácil o más, pues sí, como que más fácil tengas el acceso al conocimiento, menos motivación? Es que es como muchas cosas, ¿no? Es como cuando te decían, es que si te dan de repente la educación gratis, a veces no la
No lo valoras. No, o como piensas que todo está ahí. El problema es que cuando tú no lo estudias de una forma concreta o sea, porque se te hace muy fácil que cuando lo necesites vayas y lo saques, no terminas por hacer digamos, como un proceso para aprenderlo. Entonces, en realidad nunca lo aprendes. Y si no lo aprendes, no lo sabes utilizar. Entonces, Claro. ese es creo que uno de los mayores problemas, ¿no? Y más bien, creo que la inteligencia artificial, para quien lo quiera, para quien no le tenga miedo y entienda de qué se trata, va a ser una herramienta. O sea, lo que va a hacer es potenciar tu capacidad. No, o sea, los que tienen miedo es porque en serio no entienden la capacidad que tienen o se ven limitados. Pero cuando tú tienes capacidad, es al contrario. Es que a mí, por ejemplo, creo que el mismo fenómeno va a pasar con como fue con la revolución industrial. Ahorita mismo es una revolución para el sector de servicios. Cuando fue la revolución industrial, mucha gente dijo, no, que las máquinas van a terminar con el empleo, con la mano humana. Sin embargo, pues, ¿quién va a manejar las máquinas? Lo mismo va a pasar con la parte de la ciberseguridad. ¿Quién se va a cargar de toda la parte de ciberseguridad? Únicamente yo creo que el empleo no va a cesar, sin embargo, va a terminar De cambiando. hecho, para cerrar ahorita el tema por ahora, pero justo una de las cuestiones que ha estado en el caso de ChatGPT muy concreto, ¿por qué está ahorita abierto? Porque le están dando los últimos toques. Porque obviamente va a ser un tema de costo. O sea, te lo van a vender con otras cosas. Son aplicaciones que te van a vender. Y también, pues, bueno, considero que una opción gratuita, pues de alguna u otra manera va a seguir alimentando. Claro, de hecho, base, ¿no? eso es a lo que iba. Lo que está pasando ahorita y por el cual está abierto es porque están alimentándolo precisamente del tipo de cosas que la gente pudiera estar viendo. Y a lo que iba es que ahorita hay mucha gente, humanos, revisando los resultados para ver precisamente cómo es que está actuando la inteligencia artificial para estarle dando los últimos toques de qué es lo que tiene y cómo tendría que funcionar. Entonces, eso es justo el punto, ¿no? Ahorita hay como moderadores, digamos, humanos, intentando ver precisamente qué está pasando con esto. Pero bueno, volviendo al tema. Ya nos desvirtuamos recuperándolo, no, pero esto lo tomaremos después, pero digo, creo que sí es interesante porque a final de cuentas sí tiene mucho que ver con eso. ChatGPT aprueba con C+ el examen de admisión de la Facultad de Derecho en Estados Estuvo Unidos. medio burro, ¿eh? O sea, el Sé examen, más. el examen de la barra. muchos que... Es el examen de la barra. Que lo pongan a hacer el Para EGEL. poder sacar. Y pues, nada, el EGEL. Si yo lo pasé, oye. No, entonces lo saca 10. Casi Ya. lo saco con excelencia, oye. Recuperando la lista, número 2, ¿qué traías tú en la lista de tu número 2 ¿Del año pasado o de este? de este año? Este año, ciencias políticas. No, es que es el tema luego de lo que nos pasa a nosotros como país y por qué no avanzamos. O sea, estamos todavía en temas de banca y estamos en temas de ciencias políticas como un área de crecimiento, Totalmente. cuando creo que son las cosas que menos se necesitan. Digo, tenemos un desastre en el tema político, pero la verdad es que creo que lo que menos necesitamos ahorita es gente, la verdad no es por nada, pero los políticos son personas que realmente no aportan en demasía, ¿no? Pues es que creo que ahí puedes ver hacia dónde van las prioridades del Estado, ¿no? Yo creo que O sea, necesitamos desarrollo científico e investigación. México creo que invierte cerca del 2% en eso. Y Estados Unidos y otros países como China también. es que pues, mira, creo que ahí justo puedes darte cuenta de en qué etapa o en qué temporada del país estamos, ¿no? Claro, por ejemplo, el número 2 en Estados Unidos son practicantes de enfermería. Estás hablando de un tema de salud, ¿no? O sea, precisamente una situación que creo que además es todavía más funcional, pensando en cuestiones como el hecho de que la gente, la población en general está envejeciendo, los requerimientos que van a tener respecto a eso. Entonces, si te fijas, es eso, ¿no? Son como las prioridades, o sea, fíjate lo que te estás preocupando, las cosas que pueden crecer acá. Creo que como que llama la atención ese tema, ¿no? Creo que una vez te había mencionado de que si ves, por ejemplo, la bolsa de valores mexicana contra la bolsa de valores gringa y ves el top 10 de las empresas más importantes, te das cuenta de en ¿De qué el son? país cuál es como la principal fuente de riqueza o ese país cuáles son como las empresas más relevantes en ese momento. Tortillas de harina Entonces, tierrosa. No, pero pues si quieres hacemos el experimento. Sí, a ver, busca. Lo hacemos una vez. A ver. O sea, el top de las empresas que cotizan en bolsa en la... En cada país. Si quieren pueden comentar algo. Mientras, fíjate, bueno, voy a aprovechar nada más para ir al tercer lugar en Estados Unidos, que está de la mano con este que comentaba ahorita, que es enfermería, y justo el segundo tiene que ver con administradores de servicios médicos y salud. También farmacéuticas. O sea, de medicina química y todo eso.
A menos que yo creo que verán todas las carreras colaterales al sector médico. Bueno, es que en particular, si te fijas, este puesto tiene que ver con administración de los servicios, no médicos y salud. Entonces, lo que se espera seguramente es un crecimiento en este tipo de servicios, ¿no? Más servicios y va totalmente de la mano con el 2, Sí. que es el tema de enfermería o de asistencia o de enfermería, precisamente porque lo que están buscando es que existan más negocios relacionados con este tema y gente que sepa administrarlos, ¿no? Pero incluso de ello también hace falta ver factor en qué estado y en qué país. Pero incluso la gente que nos escuche, estamos hablando sobre el sector de enfermería o si estudiar, no sé, por ejemplo, carreras técnicas o ingenierías, tomando en cuenta, o sea, con la hipótesis de que muchas empresas se vengan al norte de México, por ese, ¿cómo se llama este nuevo término? Ahora los investigo, amigos. Por ejemplo, si nos escuchan esto ahorita en Bolivia, en Perú, no tiene exactamente lo mismo. Por ejemplo, incluso allá. Tenemos con- fans con el peruanos, litio. ¿eh? Tenemos fans Por ejemplo, para los fans peruanos. peruanos, que tenemos el círculo de litio, el triángulo de litio, ¿no? Que sería Bolivia, Perú, México, que tenemos cerca del 40% de las reservas. Probablemente la carrera de minería y extracción sería, ¿sabes? Un buen candidato. Lo del litio también se me hace que es más cuento que todo, pero... Profe, a ver, Huay Porque, de Rito. porque a final de cuentas, digo, ahorita se está hablando mucho en términos de Bolivia, porque le están tirando mucho al hecho de que el litio lo saque adelante. Pero la realidad es que el mismo Estados Unidos tiene suficiente litio para los próximos años. O sea, no es como que requieran ahorita y justo pase esa situación en donde se requiera tanto. Y además, creo que en términos generales, probablemente la eficiencia de las baterías va a estar creciendo mucho en los próximos años, lo cual de alguna forma hará que probablemente la necesidad de litio no sea tan alta, ¿no? O la energía nuclear, por ejemplo, ahorita... Pero la energía nuclear, el tema con la energía nuclear es que la quisieron dejar de utilizar todo el mundo y entonces ahorita era como que la idea bajarle. Pero ahorita que han estado teniendo problemas por la guerra en Ucrania, han tenido que ver cómo echan a andar de nuevo Francia, la energía. creo que Macron quiso volver a activar tres plantas nucleares. Sin embargo, da lo mismo. Pues, Rusia tiene cerca del 50-60% de uranio y necesitan uranio para... Claro, y si te fijas, además ahí hay otra cuestión. Digo, vamos a suponer que ese fuera el tema, pero en realidad, y creo que para que pudiera lograrse el tema de lo que está buscando la Unión Europea de electrificar los autos de aquí al, creo que es el 2030, 30. si no, yo creo que forzosamente van a necesitar tener plantas nucleares. ¿Ha visto ahorita la competencia de los autos eléctricos chinos en Europa? Son hasta yo creo que una cuarta parte o casi una mitad más baratos que los autos europeos. Sí, he visto. Y de hecho ahorita Tesla acaba de bajar los precios, hablábamos Se rebajó. hace rato, ¿no? Sí, que hubo una huelga, creo, ¿no? No, le están reclamando ahorita porque mucha gente acababa de comprar el auto y bajaron bastante. Ay, que no sean chillones, o sea... A ver, imagínate que tú lo diste más barato. Exacto, imagínate que tú vas Por y compras camino. el auto, lo compraste ayer y de repente el día de ayer lo compraste en 1,5 millones y el día de hoy yo lo compro por 1,100,000. ¿No reclamarías? Me reclamaría a mí mismo por ser impaciente y burro. ¿Reclamarías o no? Pero además no estás en el derecho a No, reclamar. Pues no eres un sí, no eres pero sí golpeó la pared. Ahí está. Así de no. ¿Cuál era el número 3 en tu lista, Héctor? Justo Después- minería. Ahí está. ¿De Estados Unidos o México? ¿En México? Es México. ¿Minería? Minería y extracción. Ok. El que habías dicho, Top ¿ves? tres. Si está en la lista. En el Mira, a segundo ver. lugar. Primero, ¿cuál es el primero? Finanzas y banca. Segundo, ciencias Ciencias políticas. políticas, Tercero, tres, minería. minería. Ese lo veo mucho más razonable, en parte por lo que decías. Digo, no sé si a futuro sea lo más esencial, pero por lo menos tiene un poco más sentido en cuestión económica, ¿no? Claro. Mira, ahí te van las top 10 empresas mejor listadas. Estoy en investing.com. Mercado de acciones de la Bolsa de Valores mexicana. Número 1, ahorita está América Móvil. ¿Lo entendemos? Número 2, Cemex. Ok. Número 3, Walmart México. Ok. GM, México Transportes. Grupo FAMSA. Financiero Banorte. Grupo Televisa. Banco del Bajío. Banco del Bajío está entre las principales. Órale. Y ya. Estados Unidos. El pollo feliz. No está. No, no está. Bueno, casi. Doña A ver, Benita. es que es según privada. el Ah, Nasdaq. Es una S&P, empresa privada, es como Mars. Nasdaq. Ah. Tesla. Amazon. Apple. Ford Motor.
Nvidia, AMD, AT&T, American Airlines, Intel, Pfizer. Creo que el de Estados Unidos está mucho más diversificado en el tipo de giros. Siento que en Pero México está muy ¿quién- enfocado en sectores Te industriales. puedes dar cuenta sectores que financieros. el sector tecnología e innovación, ¿Mm? Tesla, Amazon, Apple, Ford, Nvidia, AMD, AT&T, bueno, Pero es justo lo que decías hace rato. Sí. O sea, el tema es cuál es nuestro enfoque, en qué Porque es estamos financiero. creciendo. Yo creo que por lo que mencionas, que estos son sector financiero y Estados Unidos pues son más... ¿quieren como ver sector- el de Japón? Bueno, Uy. igual y no conocemos algunas empresas, jajaja. Pero es justo, ¿no? Lo que hablábamos ahorita del, Pero sí. del tema de la inteligencia artificial. O sea, ¿quién le está invirtiendo a eso, no? ¿Quiénes Claro. son los países que le están Pues invirtiendo? aquí vemos Cemex, Walmart México, América Móvil, Ujú. Bueno, que Walmart pues es de los Walton. Grupo Financiero FAMSA. O sea, por ejemplo, en el de Estados Unidos no figuran bancos. Cemex. No. ¿Se me explico? Sí. No, Este- es que Cemex también, No, sí Cemex es sí grande. importante O sea, en Cemex es- términos Cemex de- es grande, o sea. Sí, y además porque a final de cuentas, si No, pues te ya tenemos fijas, a nivel extracción. internacional, déjate tú la extracción, o sea, más bien es la construcción. Para todo lo que hagas vas a necesitar concreto, incluso en Estados Unidos. Probablemente lo que pasa es que Cemex es una de las más grandes en el mundo. Entonces creo que tal vez Estados Unidos no tiene empresas tan grandes en el área de... ¿En ese área? Ajá. Ok. Según yo estaban los franceses y holandeses, ¿no? Yo creo que sí, No te sabría decir tiene dato grandes. concreto. Bueno, pero No, pero creo que no lo tienen tan grandes. Según yo es Cemex. Sí. Cemex es un monstruo. O sea, Ah. a nivel internacional es Cemex. Ahora sí que en concreto no te sabría decir quién es, ¿no? O sea, parece que estabas peleándote con la batería de Sí, tu ya micrófono para eh, decir tu la chiste. tenía guardadita. Sí, ya la tenía, ya me estaba brincando el ojo de que En tenía concreto que- están cañones, o sea. tenía No, que sí, echar tengo mi entendido remate. que en términos de a nivel internacional, ejemplo. pocos se le entran a pelear a Cemex y según yo los que están fuertes son Lafarge, creo que se llama una francesa y hay otra holandesa. Ok. Bueno, Entonces, ahí probablemente por eso no están en ese, ¿no? andamos cool. Por ejemplo, dos bancos, Grupo FAMSA y Banorte. Sí, ahí sí está Ahí curioso, está ¿no? curioso. Megacable. ¿Megacable? Bueno, Doña Beni. Megacable CPO. pero, perdón, pero ¿sabes qué tiene que ver a lo mejor también, Héctor? Y a lo mejor aquí La Guelaguetza. está un poco contaminado el dato. En el último año se han deslistado muchas empresas en la Bolsa Mexicana de Valores y se han ido las empresas mexicanas a Estados Unidos. A Que si Nasdaq. no mal recuerdo, una de las últimas que lo hizo fue Aeroméxico. Aeroméxico. O sea, viendo algunas situaciones de mercado, prefirieron ir a la bolsa americana que a la bolsa mexicana. ¿Bimbo? Entonces, tal vez por eso está. Vivo también. No sé si Bimbo, probablemente si no está en esa lista, yo creo que sí, ¿no? Profe, ¿cómo se dice pan en africano? ¿Cómo se dice qué? Aparte en africano, güey. No sé, en etíope. Creo que esto no Bimbo. tiene mucho que ver, pero ya No, ves que, bueno. que Ya, Elon fue un Musk, pésimo dentro de chiste, sus güey, ya, planes también Twitter intentó sacarlo o sea, volverlo una empresa privada otra vez. ¿A Twitter? Ajá. Pues de hecho ahorita está privada, ¿no? Sí, ya no, Sí, ya ¿no? no está listada en la ¿O bolsa. está listada? No, creo que la compró completa, ¿no? Yo creo que Elon Musk se puso como Mr. Tweet. ¿Y tú qué opinas de eso? ¿Crees que sea un movimiento arriesgado? Lo que va a hacer. Ujú. Yo lo que he escuchado que quiere y tiene en mente es transformar a Twitter en algo parecido a lo que hacen con WeChat en China. Y lo que quiere hacer es integrar otros servicios dentro de la misma plataforma, por ejemplo, servicios para hacer pagos. Cosa en la que tiene bastante experiencia porque hay que recordar que uno de sus PayPal. inicios fue con PayPal. Entonces lo que quiere hacer es que la plataforma funcione aparte de comunicación y noticias, sea como te dé otro tipo de... Lo que ahorita entiendo que están haciendo muchos es tratar de tener más media, o sea, porque dependían mucho de... O sea, en Twitter normalmente ponían algo subiendo un video, pero te llevaba a YouTube. Entonces quieren que el medio esté dentro de Twitter, o sea, para ya no tener que salir de su plataforma. Y por ahí una de las cosas que aparentemente va a querer hacer es precisamente que Twitter funcione para otras cosas, por ejemplo, para realizar pagos. ¿Te acuerdas de la moneda que tenían, esta moneda digital Fibra, que estaba de la mano de Facebook, de que inclusive estaba Oye, ¿qué pasó Visa, con eso? Mastercard? Que Facebook Pero quería creo sacar... que justo eso que- fue un proyecto... Pues bueno, es que yo creo que si vemos todo el tema del metaverso, básicamente está empantanado, ¿no? Sí. O sea, como que realmente no ha avanzado como se hubiera querido, ¿no?
Digo, son Movimiento muchos los temas, pero sí, otra vez y lo vamos viendo. Aunque fíjate, ahorita hablabas que estaba diversificado, por ejemplo, en términos de la bolsa, lo está. Pero fíjate cómo otra vez en el tema de las carreras, el cuarto punto o el cuarto puesto son asistentes de doctores. Otra vez está ligado a la parte de medicina. Y aquí el cuarto es medicina. Justamente, ahí ¿no? está un poco de es que a final de cuentas debe ser unos requerimientos. O sea, Sí. si además estás viendo que la población en general en el mundo está envejeciendo, pues los requerimientos van a ser mayores, ¿no? Pues todo, ¿cómo se llama? Se me olvidó cómo- geriatría. Geriatría, los Geriatría. geriatras. Sí, definitivamente dentro de unos 10, 20 años va a ser una carrera súper demandada. Claro, que ahora aquí, a final de cuentas, si te fijas como en todo lo que hay, es todo el entorno precisamente para la parte de la prestación de servicios médicos, ¿no? Que aquí sí está un poco parejo y están en el mismo puesto los dos. Y creo que a final de cuentas, pues sí, para que ya no tengamos que estar trayendo doctores de Cuba, ¿no? Pare de sufrir. Para de sufrir. Quinto puesto, ¿qué tienes? Quinto puesto tenemos química. Yo la verdad no sé qué opinar de Yo creo que de química, en este momento. química y aparte lo que es como química en el sector médico. De la Tendría que ser como en- químico farmacobiólogo, ¿no? ¿Quién Los podría? QFB. Los QFB. Yo esperaría, ¿no? Mis respetos a esos individuos. Es una carrera bastante pesada, la verdad. Pero Pues mira, no te sabría decir, ¿no? Yo, a fin de cuentas elegí una licenciatura sencilla, ¿no? Pues mira, dentro de... Mira, el puesto quinto y sexto es... Bueno, quinto química, sexto ciencias de la tierra y la atmósfera. Maíz. Ese también me sorprende bastante. Creo que, la verdad, no pensaría que México actualmente esté invirtiendo en esa clase de industria. No creo. Sin embargo, o sea, últimamente he visto muchos proyectos. De hecho, tengo un conocido que ahorita, de hecho, está aventando a todo el tema del sargazo. Y que se puede hacer alrededor de toda... De aprovechar la materia, ¿no? Pues sí, claro. Porque, de hecho, creo que estaban haciendo hasta fertilizantes, biocombustibles. Pues amigos, lo que suena en nuestro hámster está un poquito Se estresó de... estreñido. No, no es cierto, es la cortina, amigos. Pero, a ver, adelante. Sí, o sea, esta clase de proyectos que buscan, no sé, por ejemplo, no sé si, de hecho, no sé si el tema del sargazo es un tema continental o solamente está pasando como en el Golfo de México, pero definitivamente es un problema en todas nuestras playas, sobre todo porque México es uno de los países que el turismo es una de sus fuentes principales de ingreso y definitivamente Nacional e internacional. se vio afectado, pues muchos estados que están en... ¿A ti nunca te tocó en la cuando zona- fuiste sí, a la de playa? hecho, justo hace poco regresé de Mérida, tuve ese fue mi vacación de fin de año Ujú. y nos tocó pesado, pero así, o sea, de que Inventes. 4 metros de playa al principio llenos de sargazo y sargazo a una buena altura y no había gente limpiando, o sea, o bueno, más bien los turistas estaban haciendo puentes de arena entre el sargazo y la playa Sí. para poder ir y venir, porque pues la verdad sí es un tema incómodo, pero todo el tema, o sea, hay muchas industrias que están buscando utilizar esta materia prima, ver de qué manera podemos aprovechar todo esto. Para que realmente haya alguien más que tenga el interés de quitarlo, ¿no? O removerlo o Sí, utilizarlo. porque definitivamente, y una disculpa, pero el Estado no está haciendo mucho para hacerlo. No, Entonces, no, sí. no te tienes por qué disculpes. disculparte, no te disculpes, es una realidad, ¿no? A menos que seas de Al menos morena que- o Es una algo. cosa- No. es Soy, una- soy moreno, Perdón. pero no. GPI. no. Perdón, Francis. Oh, Entonces, pero sí, digo, eso son Pero ¿cómo se llama la carrera? Ciencias de la Tierra y la Atmósfera. Ok. Oh, ok. Suena de repente medio... Medio woke. Ándale. O bueno, pero la verdad no he escuchado No. una institución que tenga una carrera con un nombre similar. Me suena más como a lo que está haciendo el presidente de pedirle permiso a la Pachamama y cosas así. No es como eso porque suena un poco así, ¿eh? Un poco... ¿Qué? Como... Ay, güey. se me Esotérico. 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 Justo. Bueno, pero pues no, digo, creo que sí, a final de ¿por qué cuentas... todos me sí, miran a mí? creo que sí hay... Todos me están mirando y yo quería hablar. Creo que sí hay varias cosas que se tienen que checar ahí, porque, pues, sí, no, digo, imagínate, lo decías ahorita, el tema de la industria del turismo, lo importante que puede ser, Claro. y que ahorita estén sufriendo muchos estados y muchos lugares ese tipo de cosas. Imagínate Cancún ahorita entre el tema del sargazo y los taxistas, bueno,
Y que de hecho, Oye, más bien, sí, que de hecho más bien todos esos taxistas los invito amablemente a que en vez de estar agarrando a golpes a la gente. No, eso sí, no sé. Oigan, que de hecho... Oye, No, estuvo se pongan a duro. recoger el sargazo. Pero allí. aparte, yo me acabo de aventarme el video de una señora que tenía un bebé en brazos a punto de tener un ataque de Que ansiedad. era rusa, una rusa. rusa. ¿Por Y qué? el taxista ¿Cómo estaba que por qué? en un escaso inglés. ¿Has visto el explicándole video, por qué no Francis? debería pedir Uber. Imagínate que llegan unos turistas de Rusia. De car van es bajando. ilegal, de car Es es que ilegal. Uber, tengo entendido que acaba de ganar el juicio. El amparo, ganó el amparo. Ganó el amparo que tenía Exacto. en México de no necesitar ningún En Cancún. permiso de transporte. Bueno, según yo sí. en todo Quintana Roo, ¿no? Ok, según yo era a Sí. nivel ya. No, porque No, en todos fue a lados, nivel en la estatal. mayoría de los lugares estaba funcionando, pero ahí no habían podido Ok. entrar y finalmente habían ganado este tema. Y imagínate que van llegando estas personas de su viaje, bajan del avión, agarran un Uber precisamente para ese hotel y cuando van en el camino Se te cierran te cinco cierran chimpancés. que van- cinco coches. Imagínate tú, o sea, que eres ruso, que no hablas español, idioma, que se te empiezan, que se te paran el coche en el que vas. Unas personas llegan, te abren las puertas, abren la cajuela y empiezan a sacar tus maletas y las echan en su cajuela y te están hablando, te están diciendo quién sabe qué cosa. Sí, güey. Y luego hay otros videos de que se están madreando a los de Uber. Que Pues- les pues dicen, aquí- "Te vuelvo a ver aquí. Aquí en Querétaro pasó lo mismo, justamente aquí abajo en la... Sí, pero eso ya- Y aparte, cerraron la avenida que te llevaba al aeropuerto. Para que Entonces solo ellos... Hubo un buen de banda que, o sea, se bajaron con sus maletas caminando bajo del sol de Quintana Roo. Bien Patrullas sudados. que lo subían de que yo te doy ride al aeropuerto, pero pues justo hay gente que va tarde, pero pues por esta No, banda. pero, o sea, de por sí para ti es extraño, imagínate para extranjero Bien, tú como extranjero. Pero qué miedo también. Toda esa gente ni de... Bueno, Ni- seguramente nunca va a invitar a la regresa, gente. Nunca regresa. Nunca. ¿Estás de acuerdo? Pero bueno, vamos Oigan, al siguiente otro- punto. perdón, algo Pero rápido. Algo que me sorprende incluso de la lista que mencionas, si hablamos no en la parte, no en la remuneración económica, salarial, sino en la demanda, el sector turismo en México también creo que debe estar en la lista. Debería, pero no está. Pero, ¿why? Yo creo que en Pues gran no sé parte si por sea- temas de recesión que probablemente va a haber. Entonces los temas de viajes probablemente no estén como se quisiera, ¿no? Pues, y se espera que estén 2 años, pues económicamente importantes en ese sentido. Solo la recesión va a terminar para finales del 24, según... Y, bueno, perdón, y hay otra cosa. La realidad es que en términos generales la industria, o sea, realmente turística ya está desarrollada. El tema más bien es que probablemente, o sea, hay una baja demanda por el tema de lo que está pasando en términos económicos, ¿no? Pero, por ejemplo, caso pandemia, que sí hubo un deceso importante al principio, pero posteriormente, pues la recuperación fue relativamente rápida, ¿no? Tengo entendido que más o menos, pero yo creo que te afecta más el término económico, ¿no? O sea, realmente la incertidumbre y muchas de estas situaciones y este tema de seguridad, los temas de seguridad a nivel país, pues creo que son de las que más te afectan, ¿no? De que la gente se la piense más de ir a México con todo lo que puedes ofrecer, ¿no? Porque también tú dices, bueno, la gente que viaja, pero que la gente también pues tiene acceso a ver esos videos, ¿sabes? O sea, ¿cuánta Sí, gente los no espantas. igualmente Entonces- se van a espantar simplemente por, eso le pasó? Imagínate a-". si a ti te va a tocar eso o te llega a tocar eso, pues obviamente no es algo que esté bien, ¿no? No, que no te da gusto, ¿no? Además, ¿qué ejemplo estamos dando hacia el... Así no somos, mundo? Sí, no. Yo ya hablándole a los rusos que nos Sí. están escuchando. Lo que Ya, pasó todos los en el rusos. Estadio Querétaro fue fake. Sí. Bueno, un poco. ¿Cuál es el 5. top 5 y 6? 5 y 6. Tengo analista de seguridad informática Tenemos o un de la capítulo información. de eso, ¿no? Y Jaja. terapista físico. Otra vez un tema de Salud. de salud. ¿Tú cuál tienes en 5 y 6? Terapeuta, ¿no? Como que no, terapista. quinto, Terapeuta. químico, Es y que seis, lo ciencias de la traduje Tierra y tal cual. atmósfera. Terapeuta. Química y atmósfera, lo que habíamos comentado antes. Ok, ¿y 6? Ciencias de la Tierra y atmósfera. Ok. Entonces, fíjate, aquí sí está de analista de seguridad informática o de información, que aquí también yo creo que aquí sí viene un tema, ¿no? Precisamente ante las situaciones y la mayor dependencia en muchas cosas de la información para lo que puede ser cuestiones de inteligencia artificial, temas de manejo de datos y todo, pues obviamente los requerimientos van a ser cada vez más importantes, ¿no? Inclusive recuerdo que estamos, bueno, anteriormente también ya hemos hablado de cuando pues simplemente una empresa que busca instalar o empezar a utilizar un software para el manejo de su data
para hacer, por ejemplo, todo el tema de email marketing, llevar un CRM, etcétera, etcétera, etcétera. También tiene que estar pues al día de todo este tema de ciberseguridad, porque al final siempre cuando manejas esa data sensible o inclusive ni siquiera datos fuertes, pero con un correo y un nombre, pues puedes vulnerar de manera pues importante o relevante a tu usuario. Que además ahorita, se hablaba mucho de las guerras nucleares, de las guerras en cuestión de temas, no más bien más bien las guerras biológicas en términos de lo que puedes utilizar. Pero otra de las cosas que se viene y que además, no es tan nuevo, pero desde hace muchos años China y Rusia son los países que más han desarrollado ese tipo de cosas. O sea, de hecho se habla cuando gana Donald Trump la presidencia que Rusia había estado interviniendo en términos de seguridad cibernética, digamos, violentando muchas de las principales plataformas para poder sacar un beneficio, poner a la persona que ellos querían en la presidencia. Entonces el tema viene cada vez más fuerte. ¿Por qué? Claro. Pues porque precisamente ahora el conocimiento, de hecho con todo esto también, que lo hablaremos en otro caso, porque creo que puede ser interesante, que es el tema de TikTok, de lo que se habla mucho, de qué es lo que pasa con TikTok siendo una empresa china, que incluso se está por ahí pensando que muchos países la van a cancelar. En Estados Unidos ya volvió a sacar el tema. Mira, en Estados Unidos hace un mes estimadamente prohibieron que los funcionarios públicos o familiares de funcionarios públicos tuvieran descargada la aplicación. Así es, pero de hecho están pensando llegar todavía más arriba en el sentido de prohibirla completamente a la plataforma. ¿Por qué? Pero ¿cómo porque le harías si genera mucho dinero ¿Para quién? Para anunciantes. O sea, entiendo su punto. También pero ¿para quién? ¿Quién está al final detrás de eso? Sí, al final de cuentas, pues el gobierno morenista. El gobierno. digamos, el jefe del gobierno morenista. Es el PSCH, el Partido Comunista Chino. Es que según, o sea, por lo que tengo entendido, China, obviamente todas las empresas que son chinas son del gobierno. Pero yo no sabía que Didi era chino también. Didi. Entonces lo que está pasando es que probablemente pudieran banearla completamente y impedir que esté. ¿Por qué? Porque una de las cosas, y alguna vez si se ven los términos bajo los cuales tú aceptas el tener la aplicación básicamente te dice que va a tener acceso a todo lo que tienes en tu teléfono. Pero el resto de las empresas también lo hacen. Google también lo hace, Instagram también lo hace. Inclusive archivos. Google también hace lo mismo. No, los archivos no. Archivos, fotografías, ubicación, todo lo hace también Google. Archivos no lo hacen la mayoría. O sea, no habían llegado tanto. Estos dijeron, la mayoría pues ponlo. La mayoría de las empresas no habían llegado como a ese punto. ¿Por qué? Porque también esas empresas tenían un poco más el foco también en cuestiones europeas y los europeos en ese sentido siempre han sido más estrictos. Pero en estos términos, TikTok se le hizo fácil hacerlo de esa manera, buscando aprovechar una situación de crecimiento que había tenido, pues para hacerse de toda la información que pudieran, y esa es una de las cuestiones que están haciendo que precisamente se cierre más, ¿no? Sin embargo, cuando TikTok era la aplicación como odiada y de repente ya toda la gente... De hecho es curioso. Yo es la fecha del audio, yo no lo tengo. Yo me acuerdo de haberla descargado en sus inicios cuando ni siquiera figuraba como una red y dije, ¿y esto cuando qué? Era Musical.ly o una cosa así. Ajá, cuando era Musical.ly. Y yo dije, ¿y esto para qué funciona, no? Caí ante la presión social de ver anuncios y después dije, bueno, ¿y esto qué? Ajá. ¿Qué tal que se me hubiera ocurrido en ese momento haber grabado algo? No, ahorita ya. En el estrellato. Digo, que además también es una industria que ha estado cambiando, ¿no? O sea, a final de cuentas es la industria de entretenimiento, información, etcétera, etcétera, y parte de esas plataformas está ahí. Es que ya quieres que algo te divierte en 10 segundos, ya no quieres echarte Pero hay de todo, porque a final de cuentas, si te fijas, o sea, YouTube tiene todavía sus seguidores. Claro. El caso de Twitch, que tiene un concepto totalmente distinto. Puedes echarte un stream de 10 horas. Yo creo que en este momento que Estados Unidos lo banee. Si, por ejemplo, en China no entra Instagram, en China no entra Google, en China no entra... Por eso lo podrían hacer, y tienen muchas razones para hacerlo, pero a final de cuentas una de las cosas... Si lo hicieron con Huawei y no pasó nada. Si bloquearon un teléfono o un hardware, si bloquearon hardware, ¿qué te dice que no bloqueen software? Así simple. Déjate el hardware. Estos cuates querían traer toda la tecnología del 5G a Occidente.
Y estos y cuates no lo... adiós. Lo tajaron. Bueno, Adiós. no, es que en realidad sí lo trajeron. Había también otras cuestiones políticas, porque Sí, al pero final de Bill cuentas... Gates, líquido de la lo que O rodilla. sea, está- porque terminó entregándole Estados Unidos el poder a AT&T de... pero el hardware sigue siendo de Huawei. Sí, Eso no porque sabía. son los que ellos lo hacían y lo producían para básicamente los teléfonos y para las antenas. O sea, ellos están detrás de esa parte. Hubo también por ahí algunos otros temas políticos y quisieron utilizar a Huawei como enemigo de Estado. pues más bien como chivo expiatorio, ¿no? Como para... Sin embargo, pero tienen razón, ok, no soy apartidista en ese rollo, pero tienen razón para hacerlo. China, a través de Huawei, antes Huawei estaba espionando el gobierno australiano, por ejemplo. A partir de eso fue cuando vetaron a Huawei. A través de tecnología 5G de Huawei, China estaba haciendo ese tipo de cosas. Y a través de que el gobierno de Australia se dio cuenta, fue que pues al resto de la Commonwealth dijo, oye, Espérate. No, Espérate. pero no, es que a final de cuentas Huawei es quien hace las antenas y hace los chips con los que te conectas en 5G. Ujú. O sea, más bien el tema tendría más bien que ver con software. Entonces, no era tanto por ahí. O sea, a final de cuentas... ¿Crees ahí que es lo más político que... Sí, había algunas cosas por ahí políticas Que de y algo de protección presión al que Estado. quiso hacer Trump y quiso utilizar a una empresa que además en ese momento Huawei era la número uno. Ya había el número uno en cuestión ventas. de El ventas, número en en cuestión de ventas. ventas estaba Ganándole a arrasando. Samsung. de hecho, creo que fue el primero en superar a Apple, ¿no? Ajá, a Entonces, Apple y y a a Samsung, Samsung. porque Samsung ya era el más grande. Samsung era el vendedor. Oye, pero yo tengo una número uno. pregunta. ¿Por qué China, Xiaomi aún así siendo una empresa pues con relación al Estado chino, porque Xiaomi no ha sido tan castigado? Bueno, Xiaomi ahora está ahí, porque en su momento Huawei era el que estaba hasta arriba. El que estaba O sea, por eso te digo picando que fue ahí. un chivo expiatorio. ¿A quién agarro? Pues el primero. Pues Xiaomi también ya Xiaomi está ahorita en debe camino, ser, ¿no? de hecho creo que Xiaomi es el primero ahorita, Sí. no estoy seguro. ¿Tu nuevo celular, Francis? es Xiaomi, jejeje. Y eso creo que puede demostrar que no era un tema de... De o sea, cuestión. que era un más aspecto político. Sí, yo creo que Porque había si no, más... también ese- justo hubieran detenido empresas como Xiaomi, Sí, no, de hecho, como creo que- Miniso. yo siento que desde inicio... porque Miniso es japonés. Es japonés. No, de Ah, hecho, sí, no, sí, de hecho. Ah, no, y ahora sí, es de sí, Carlos Slim. Ahora es de Carlos Slim, ¿no? Carlos. No, pero de hecho, más digo que China lo habían creo que penalizado por hacerse pasar por una empresa japonesa con de China. Juan Porque- Ichiwa. ¿Cuál? Con Ishiwa, Miniso. Miniso. O sea, se vendían Mi- como... no, mi- lo se que me pasa es que se hacen vendía todo- como una empresa japonesa Pero cuando el que no está tengo por detrás entendido era- que sí es japonesa de origen. Creo que sí. Ahí andaba Carlos Slim de vacaciones y se la encontró y la compró. Pues, quién sabe. Se la Igual trajo de souvenir, pero no dudo que como todo en la vida, todo se ha hecho en China y sí, entonces... al lo rato va a comprar a vas Momuso. La verdad no sé, pero... Ándale, a A Nutriza. Mamazo. A ciencia cierta no te lo podría Al decir. Momazo. Momazo. Nutriza. Número 7, en Estados Unidos, administrador financiero. ¿Qué tenemos en el número 7? Híjole. Manufacturas y procesos. Manufacturas y procesos, ok. Yo siento que nos De tendría que, ese sí. nos tendría que Pues es importar que más ese sí la tiene sentido. No, pero administración pues yo entiendo, por financiera. ejemplo, México es un país manufacturador. Él es maquila. México es Maquilador. Entonces, Maquilador y turismo, punto. Entiendo sin proceso que toda la... Y remesero. Remesero. Todo el tema de ingeniería industrial, que es pues administración de procesos, que una línea de producción sea eficiente, bla, 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 pues sea una carrera demandada gracias a la cantidad de plantas que Sí, existen. yo creo que en manufactura en énfasis, en México, creo que sí es una... Aparte, digo, de todo lo que se está hablando del nearshoring, ¿no? Nearshoring es la palabra. O sea, ¿cuántas empresas americanas para evitar cualquier tipo? Por ejemplo, Foxconn ya se fue para No India nada más también. las americanas. De hecho, se habla que hay muchas empresas chinas queriendo venir a Con México. intereses. A chinas. No Pues sé. Sí, Somos o sea, no enfrente nada más de- son... Exacto. Es que hay una diferencia. Creo que eso lo explica usted bastante después del gobierno de Xi Jinping, cuando abrieron a decir, ¿El ¿sabes qué? mercado? Que el gobierno dijo, ¿sabes qué? Te tengo tantos chinos que hacen, te voy a pagar te voy a dar esta cantidad. El gobierno chino empezó a subir un Pues poquito Qatar, más el ¿no? salario. Ja, ja, ja. Ajá. De hecho, Entonces, ese era un problema. ya ese los era el chinos ganan tema más antes de lo que antes. competencia. Ahora ya no. Ahora, antes ganaba el mexicano, ganaba más que los chinos, pero ahora los chinos ganan más que los mexicanos. Sí. Probablemente, Hijos. pues, ahora sí que haciendo énfasis en eso, yo creo que el de manufactura, yo creo que al menos, no digo que esa fuente esté mal, sin embargo creo que al menos en mi punto de vista, el de manufactura probablemente en el futuro llegue a alcanzar un poquito, en México en particular, a alcanzar la lista. Sí, Los México todavía primeros. se tiene que meter mucho en el tema de manufactura. Lo interesante sería que se involucraran más en términos de De desarrollo desarrollo. de tecnología, ¿no? Tecnologías. O sea, no Estamos nada más conectados. venir aquí a ser nosotros los que hacemos las cosas, sino tratar de... Es que una meter- cosa- Caso China. Creo que la diferencia entre de China e India, por ejemplo, India en software, cuando después que fue el boom de IBM y las computadoras, Estados Unidos llevó demasiada tecnología a India
Y ahora pues los indios terminan Los siendo... indios están maquilando mucho porque ellos mismos código. porque no únicamente se dedican a la manufactura, sino a aprender procesos. Y no es curiosidad que ahorita en Estados Unidos los CEOs mayormente son indios. Igualmente con China. China, pues claro, se les puso la manufactura, pero ellos empezaron a aprender el desarrollo y a mejorar los procesos para no únicamente ser fabricantes, sino generar sus propias marcas. No tendríamos ese caso si no fuera Xiaomi, Huawei, Didi, etcétera. México también podría aprovechar lo mismo. México es un país manufacturero, sin embargo, podría utilizar esas herramientas a través del desarrollo para crear marcas que no únicamente fabrique otros externos, sino que fabrique y exporte sus propias mercancías. Claro. Pues Y también hablamos el en punto... el tema del cannabis, ¿se acuerdan? Sí, Ese es cierto. el tema. Pero yo te iba a decir, o sea, justo eso que dices que la India se ha dedicado a hacer código. Muchas, por ejemplo, desde mi conocimiento, muchos, por ejemplo, softwares de casinos, de justo como Sports World, Sportsbooks, etcétera, digitales, son códigos hechos en la India y implementados. Sí, están muy aquí. metidos en todo ese tipo de cosas. Porque imagínate justo todo el tema, imagínate cómo funciona un casino, todo el tema de momios, que al cada rato se está actualizando, ¿cómo se llama? Todo desde Procesos de pago. desde el tipo de tipos de pago, Sí, cobranza, Cuando todo, toda la todo, matemática todo. de cuando haces, por ejemplo, un Algoritmos. parlay. Sí, claro. En eso los indios han tratado de aprovechar mucho esas Y situaciones. también ¿no? es un mercado pues, bastante importante. O sea, ¿cuántas empresas no ocupan un software especializado por industria? Y además, pues obviamente la digitalización es un tema de sí o sí en el siglo XXI. Claro, el tema de esta parte del administrador financiero en Estados Unidos también me llama la atención porque también creo que es una de las cuestiones que van a ser importantes y que en términos generales también Pues que pero muchos también este tipo de digamos como de puesto o de ámbito también va mucho para poder hacer asesorías a las personas en su manejo de finanzas. Es que yo creo que es una carrera que va a curar todo el resto, porque si tienes industria en la minería y extracción, pues o sea, como un encargado de finanzas o contabilidad de una forma va de la mano con ello. Entonces yo creo que son carreras que de una forma van jalando a otras y no creo que esa sea la excepción. Claro. Creo que yo creo que ese tipo de carreras deberían de estar mejor aquí en nuestro país, porque justo como lo platicábamos en nuestros primeros capítulos, el tema de finanzas, sobre todo finanzas personales, aquí en México lo vemos deplorable, no tenemos una educación financiera. Entonces yo consideraría que sería importante justamente algo más centrado, que nuestras carreras más importantes. Que tuviera más demanda, ¿no? Creo Sí. que dices que como que privadamente, ¿no? Obviamente. Pues O sea, como consultoría, más que un aspecto de Quizás sí. educación. Sí, Es que sí tiene mucho que ver con esa parte como Sí, justo justo. de consultoría a personas, ¿no? sí. 8. Gerente o administrador de tecnologías de la información. Economía. ¿Economía? Sí. Ok. Administración de la Otra vez lo de información. IT, que era de los que hablaba Sí. Francis al principio, pues también, ¿no? O sea, a final de cuentas todo el término de tecnología sigue estando Muy vigente. y presente muy- y vigente. Y creo que además las empresas cada vez están dependiendo, o precisamente lo que hablamos, más del tema tecnológico como una base para crecer, ¿no? Y pues, por ejemplo, hablamos del tema del chat GPT, que Microsoft se unió a la lista de empresas, bueno, de gigaempresas que tuvieron una gran tasa de desempleo este año. con No tuvieron Google. una tasa de desempleo, más bien se dieron cuenta que tenían gente de más. Pero estuvo muy ¿Tú chistoso porque eres tú? despidieron, ¿qué fue? Como a 10,000, una cosa así. 10,000. Que todo el mundo le tiraba a Twitter y todos los demás Y han estado todos los demás despidiendo hicieron más. lo mismo. Más bien Pero fueron los aparte, primeros en en darse cuenta y darle- hacerlo ajá. real. Pero, por ejemplo, justo después del auge de esta tecnología, Microsoft invirtió como otros $10 millones al desarrollo de este tipo de... O sea, todo lo que es IA. Y fue como, ¿qué no tenías dinero y por eso despediste un buen de banda? Pero Creo que más IBM, justo ahí va creo de que la mano. IBM creo que hace 2 días despidió como a 3,600 empleados o más. Wow. Pero creo que lo que Pero- estaba pasando, por ejemplo, si vieron el caso de lo de Twitter, que justo cuando despide a todas estas personas, que estamos hablando que tenían 7,200 personas y despidieron como al 80%, 80%. No hacía nada, Twitter sigue funcionando. es que sin ese es esa el gente. tema, que justo muchas de estas empresas y muchas de estas industrias crecieron, pero ya se hicieron medio snob, ¿no? Como que era, justo había pasado días antes, lo habíamos platicado, de lo que una chava que Al trabajaba en video. Twitter presentaba y el video, y era lo más ridículo del mundo, o sea, tenías a mucha gente que estaba como aviador. O sea, realmente no estaba generando nada. Estaban ahí de mostrencos nada más Mira, cobrando. según Expansión,
A ver. Siento que Sí. más bien lo que había pasado es que muchas empresas tenían miedo de correr a la gente y quedar mal parados. Cuando Twitter Pero- y lo cu- hace... Y cuando lo hizo dijo, ya. Exacto. Ya. ¿Quién va el primero? ¿Quién va Dijeron- primero? Dijeron, ¿de quién se van a acordar más? Justo. Ándale. Google, Sí, Microsoft, Amazon y Meta suman 51,000 Ahí despidos. está, son bastantitos. Bueno, entonces, si eres uno de los despedidos por esas empresas, escucha este episodio. Fíjate que he escuchado, Pero- fíjate que he escuchado muy interesante que también es como, imagínate todas las personas, pues que trabajan aquí, o sea que obviamente no es cualquier persona, se despiden. Muchas personas están como también apostándole al desarrollo de diferentes empresas o microempresas de tecnología. Exactamente, de hecho eso es lo que se cree que va a pasar, porque a final de cuentas ahorita estás hablando de las grandes empresas que estaban desarrollando cosas, Exacto. pero el resto de las empresas en todas las áreas también van a requerir ponerse al día en términos de tecnología. Claro. ¿Qué puedes hacer? Vas a requerir empresas más pequeñas que te den servicio o gente interna que te ayude a resolver esos problemas. Dios da, Dios quita. Dios quita, como dice Francis, después de haber perdido No, otro celular. pero ya. Pero totalmente, y lo hablábamos al principio, al final todas estas macroempresas que van a tener desarrollo de tecnología, equipo, bla, 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 van a necesitar desarrollo, tecnología, Mantenimiento, sobre todo Y mantenimiento. etcétera, mano de etcétera, obra, etcétera. pues talacheros. O sea, al final de Ahora, cuentas que Si son personas como la chica esta que salía en el video No, de mejor Twitter, olvídate. Sí, mejor no. lo más que va a poder aspirar de repente es a trabajar en un Starbucks, pero ya Pero se va a qué poner chica. a llorar a los 3 días. No, pero Qué chica, qué chica. ya incluso en Starbucks, ahorita la cantidad de sindicatos que hay en Starbucks, ¿no has visto? ¿De baristas? Sí, se ponen a llorar ahí. Starbucks. Porque Bueno, tienen, hay porque tienen una- mucha gente. Hay una chica que está llorando que dice, es que no, este es horrible, trabajo 10 horas diarias. Y, entonces, Y me tratan mal. Y, ay, Dios, no. O sea, bueno. pero, o sea, hubo una chica en Twitter. Fue- Fue una chica, o sea, mira, muchas, todo de mundo, este todos video los- de los sindicatos en Estados Unidos, hay un video de una chica que se hace famosa porque está llorando en el almacén y dice, es que trabajo 10 horas diarias y los clientes me apresuran y todo así. Ha de ser vegana. Sí. Ha de ser vegana. Sí, tiene el, tipo. Qué verga, güey. Tiene tipo. Tenía el corte, Wow. tenía el corte. Órale, no me he metido a eso. Ahorita te lo pasamos. Pero es que también siento que, o sea, indudablemente estamos viviendo una etapa así, ¿no? O sea, donde creo que ha habido un despertar en la humanidad, donde hay mucha gente que está quejando de su chamba. No. Más bien siempre se han quejado, pero los medios Pero no te había, aguantas. no había el canal, O no sea, había más los bien- canales para externarlo. No, es que es la O sea, verdad. Yo, o lo sea, contrario, yo creo que ahorita ok. tenemos situaciones, la situación laboral ahorita es mucho mejor que hace mucho tiempo y la gente claro, sigue es que eso quedando. es a lo que voy. O sea, mira, la gente que dice no tragas demasiado, es que, a ver, compara a un niño de la guerra, de la revolución industrial, cuando tenía 12 años y estaba lleno de carbón y se morían por enfermedades pulmonares, a Exacto. estar sentado estás sentado todo tu tiempo laboral y tener café al lado, aire acondicionado y únicamente estar en una computadora. En ese Pero es que momento. el aire acondicionado está muy frío. Pero espera, en ese momento. No, era condición machista, es machista porque se acostumbra Está a los una grados. temperatura Ay, de Dios. hombres. Pero fíjate, justo lo que estás diciendo tú, en esa época de la revolución industrial, o sea, a la edad a la que tenían que empezar a trabajar, 10 años. precisamente eran, vamos a suponer que entre los 14, 15, Antes, 8 o 10 años. bueno, Ujú. bajo qué condiciones y Ok. lo que tenían que estar haciendo. Hoy en día, y la mayoría de los trabajos tenían que ser así, eso o el campo, ¿no? Claro. Y eso porque en el O campo de industria del alguna campo. manera ya lo habías desarrollado, ahora tenías que desarrollar otras cosas. Pero hoy en día, yo creo que la mayor parte de los trabajos que se hacen, sobre todo en el mundo más desarrollado, Servicios. es en servicios. Y Claro. nunca a un barista de Starbucks le va a tocar, ni le va a pasar lo que le tenía que pasar un obrero en ese No, entonces. claro. Incluso, más bien, o sea, algo que es muy cierto es, y que no sopesamos, que las condiciones de vida cada vez son mucho mejores en medicina, en alimentación. Claro, sí, hay mucha gente que se muere de hambre, pero ahorita en tiempo histórico, Sí, o sea, no hay... ajá. cualquier familia de clase media vive mejor que un rey Güey, burgués. es más, hay gente que muere por enfermedades al exceso de comida que en Sí, la historia. hay O sea, más gente que muere jamás en la historia se ha por- visto eso. Por diabetes, sobrepeso. Por diabetes, sobrepeso, daños que al por corazón. O sea, imagínate tú en esa época, justo de cuando la revolución industrial, si la gente iba a estar pensando en si iba a ir al cine el viernes. No te No tienes- era- no lo tenía, eso no te tienes- existía. no te tienes que ir a tantos años atrás, vea todas estas zonas textiles, Bangladesh y toda esa zona.
Los niños están en esa misma edad trabajando y no se quejan. No, Bueno, no, es no, que no, no, no. no tienen cómo quejarse. Es que ese sí es un extremo. O sea, en ese rollo sí es bueno pensar que hay, Claro, tiene que haber un explotación infantil. desarrollo. Caso Shane de las etiquetas. No. O sea, tampoco digo que no. O sea, claro que sí, todavía hay. Se conoce como la esclavitud moderna. Al menos en México sí existe de una forma, pero no tanto como los países de Oriente. Claro, caso Amazon. Ajá, Que se claro. orinan en la planta porque no tienen horas de descanso. Caso Foxconn también, ¿sabes? O sea, Sí, Foxconn. de las redes. Había escuchado de que incluso suicidio Foxconn tenía al afuera de lado las ventanas. ciudades que se llamaba Ciudad Apple, que eran porque- Apple que tenían Gente que se cargaba de producir iPhones. producida y tenían condiciones deplorables. Sin embargo, pese a todo eso, Ciudad Apple. no, incluso, Sí, decían que a ti te Apple toca sí. vivir en la manzana 3. Son los cars No, con no, el hotel de los conos. Oye. bueno, Ándale. sin embargo, no creo que en ninguna etapa de la historia las condiciones laborales habían sido más Simplemente Claro, la- pero la- porque, antes, no, ¿sabes? o sea, creo yo que no porque sea mejor significa que está bien. ¿Me explico? claro. Claro. No O está sea, bien, es mejor, es mucho mejor. O sea, Es como este hecho Pero de se están quejando por premiar- cosas que la verdad no tienen sentido. O sea, Claro. tampoco. no, o sí, sea, profe. O sea, sí. No les pasa nada. O sea, No, profe, la no. verdad es que ya es una exageración a mi punto de vista. Claro. Vámonos al número 9. No, yo creo que si no nos vamos a empezar Claro. a No me quedar. voy a meter ahorita en eso Ok. porque Está bien. se enoja Francis. Estamos con ustedes, baristas de Star Wars. 9. No, yo no estoy con ellos. No, yo Los tampoco. apoyo. 9. Desarrolladores web. Estamos anarcosindicalismo. Arquitectura y urbanismo. Este sí me sorprende un poco. La verdad. De hecho, incluso la palabra Si de... quieres estudiar eso, ponte a jugar, sí. Puedes hacer lo Oye, mismo. de hecho, Ponte a jugar arquitectura Minecraft. había estado el año pasado de una de las carreras Sí. que están con menos demanda, ¿no? Pero yo recuerdo que la que estaba como en relevancia era el desarrollo de, bueno, Arquitectura sustentable. justo. Yo creo que Ok. sí, incluso en esa ramificación, incluso la palabra, el urbanismo no tuvo como tanto antes. Sin embargo, ahorita, vamos a ver, por ejemplo, yo ahorita la arquitectura es sumamente vertical. ¿Sabes? O sea, yo ahorita el tipo de la tendencia de la arquitectura tiene que ser, pues todo es para... Sí, claro, o sea, O sea, todo esto es ahí para hay arriba. va a haber un Todo para desarrollo más importante de corporativos, oficinas, justo. Ah, Sí, las o sea, limitantes, un las edificio limitantes del espacio. Bueno, es medio curioso que nosotros lo digamos porque en otros países, por ejemplo en mismo Latinoamérica, como Colombia, pues la mayoría de la gente vive en edificios, ¿no? Europa Claro, también. China En también. Europa, En Europa. exacto. O sea, más bien nosotros de repente, porque obviamente nuestras condiciones Pues es que México es muy grande. nos permitían Oye, estarnos En extendiendo. mi colonia hacia todos lados, no hay agua lo cual, para una casa. ¿qué va a lo haber cual para un es, edificio? es muy ineficiente, ¿no? Pero es que, por ejemplo, yo creo que, por ejemplo, yo caso Querétaro, tú ves las ciudades pequeñas, cómo empiezan en el centro, casas de uno o dos pisos, que el y te señor vas yendo hacia Monterrey. el extremo, Departamentos. y justo ahí es donde empiezas a ver el desarrollo de... O sea, La por mancha ejemplo, urbana. Ya cuando empiezas a ver los municipios que están alrededor del centro, que sí ya hay un desarrollo más urbanizado, Ujú. empiezas a ver Sin justo embargo- que se levantan edificios. Sin embargo, también el problema de la arquitectura vertical es la densidad de población. O sea, ¿cuánta gente cabe en ese mismo espacio? Porque Pero eso tienes es 40 bueno. familias. Porque Dentro de ese mismo espacio... eso normalmente en teoría es mejor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imagínate, justo lo que pasa en una ciudad, como en México, lo que pasa, ¿no? Si te vas abriendo a partir del centro de la ciudad y de repente crece la ciudad 10 kilómetros hacia las orillas, O sea, la periferia. tienes que llevar servicios hasta 10 kilómetros. Luz, agua, Ok, teléfonos, ok. etcétera, etcétera. Cuando tienes concentrado a la gente en a lo mejor en 2 kilómetros o en 3 kilómetros, Sin embargo, no requieres las mismas, o sea, tienes mejores servicios porque los tienes más concentrados. Sin embargo, Pero también ok. representa un reto para movilidad. O sea, la movilidad social. Por ejemplo, No, movilidad. Yo creía que Movilidad social es otra cosa. Y la laboral movilidad. también. No, No, por eso- porque fíjate qué es lo que pasa en esos lugares. Como Tú- estás más cerca, por ejemplo, lo que pasa en Ah, Holanda, ok, ok. vives más cerca, te sales en bicicleta porque tu trabajo está a 2 kilómetros de distancia. Pero aquí no pasa eso, ¿ves? Aquí no, porque aquí la gente Vives vive en el- 10 kilómetros y vive hasta y Vives en trabaja San hasta el Vicente, otro lado. Chicoloapan y trabajas en el distrito, te tienes que hacer 3 horas de camino para ir a tu trabajo. Pero eso también es un problema de gentrificación. Estamos de acuerdo. No, Sí. porque la gentrificación sería, acuérdate que la gentrificación es más bien, y eso más El bien pasa desplazamiento. en ciertos lugares como muy específico. Pepe, Estados Unidos, la ciudad es hecha para los autos. O sea, Sí, pero así en hechos, Ahí no te puedes ellos mover si siempre no han sido tienes así. carro. Pero es que, por ejemplo, o sea, dentro del tema... Pero ellos el tema tienen de menos la problema que gentrificación, nosotros. Porque nosotros le hemos copiado esa forma de desarrollo de las ciudades. Pero Bueno, ellos no es- tienen no- menos problema. no es- Para ellos no es tanto el problema de tener transporte porque la mayoría de la gente tiene auto. O el transporte público es eficiente.
Sí, Pero aunque, casi no aunque se tampoco, usa. ellos Pero no te son... iba a decir que el transporte público ineficiente en Estados Unidos no es, o sea, no es el mejor. Sí, Pero o sea, como camiones y ese tipo de cosas casi no lo, Pues al no menos- lo usan, a diferencia de lo que pasa en Canadá o en Europa. Sí, no, pero en Estados Unidos sí es Uruapan. eficiente, al menos lo que me ha tocado sí es eficiente, pero justamente la ventaja sobre el transporte público es que todos tienen su auto propio y pues o haces el carpool y ya te Claro, desplazas. y la otra, sí, como lo que hablamos precisamente, si estás mucho más cerca, mucha gente puede caminar al trabajo Sí. y el transporte está en una sola zona. Es decir, Ok. tienes tú, por ejemplo, si está la gente más o menos ubicada en el mismo, una línea de transporte, pues a lo mejor hace 2 kilómetros de recorrido, no hace 10 o 40 en un circuito, ¿no? Claro. Entonces son como el tipo de cosas que sí pueden ser importantes. Y creo que el urbanismo, que era lo que iba a buscar ahorita, creo que tiene más que ver precisamente con el hecho de hacer que las ciudades sean más habitables, ¿no? Y mejores en términos de lo que ofrecen a la gente, precisamente para que el entorno funcione mejor a favor de la gente, que Claro. creo que ahí sí es interesante, porque ya tienes desarrolladas las ciudades. A ver, en la parte de urbanismo Mismo. creo que iría en el sentido de decir cómo las haces más habitables o mejor en términos humanas. generales. Eso, ¿no? Y creo que ahí te puedes dar cuenta cuando, por ejemplo, en economías emergentes, caso muchos países todos los países de Latinoamérica, que justo tienen como esta facilidad a un desarrollo, pues, bueno, más bien próximo. planeado. Pues no sé, creo que nosotros podemos verlo en algunos de nuestros estados, que te das cuenta que la carretera ya, bueno, más bien la calle ya está por encima de las coladeras, etcétera. Y ya es como claramente esta ciudad o este desarrollo, o esta vialidad, este edificio, lo que sea, no estaba bien planeado. Claro. Que se traduce también en temas ya de tubería. Justo hablamos de servicios básicos como luz, agua, gas, etcétera. Y creo que pues somos un gran ejemplo de lo que no se tiene que hacer. No, podemos servir de mal ejemplo. Entonces, Entonces, el Podemos ser tema de bien lo que está ejemplo. pasando en Estados Unidos con el desarrollo web, ¿cómo lo ves, Francis? me agarro en curva, profe. Pues desarrollo web, pues no por nada en la lista que dejamos de las empresas top de la bolsa de valores americana. Tenemos Apple, Microsoft. Realmente yo creo que Amazon. el problema en esta parte del sector AMD. web, el problema entre comillas, es que el sector web en el mundo está centralizado en Estados Unidos porque son los proveedores de las tecnologías de Del host. información. Entonces, aquí en México, claro, podemos trabajar de forma remota para empresas, etcétera, pero o puedes trabajar de forma remota para empresas Y ahora, a final de internacionales. cuentas, Sin embargo, el problema es la centrificación de las empresas de tecnología que se encuentran en Estados Unidos o en Japón o en Corea del Sur. el tema web es como la base de comunicación en términos generales de información en Internet y lo que utilizan la mayoría de los Ujú. smartphones, ¿no? Pero, por ejemplo, la pandemia, por ejemplo, de hecho, muchas empresas tenían como un cierto rechazo al home office. Y a partir de eso ya se desarrolló Zoom, creo que Zoom es China, ¿no? ¿Zoom? No sé. Pero, por ejemplo, Zoom, Microsoft Teams, o sea, las tecnologías de... Que ahora también la- van la- de rebote, porque una de las cosas que pasó con todas estas de tecnología, les dijeron ya vénganse a trabajar. Ajá, sí. Sin embargo, la modalidad del trabajo home office todavía muchas empresas tenían como un cierto tipo como de Oye, hay esquemas de rechazo, híbridos. ándale, como de desconfianza, eso porque era algo nuevo. Pero no quedó de otra. Sin embargo, creo que ese es una modelo de trabajo que no va a parar. O sea, el hecho de que, no sé, una vez vi una publicación en Canadá que ibas a un cajero automático y en la pantalla la persona que te atendía estaba en webcam y era una persona en Nicaragua. Y esa persona te atendía, te decía que querías y es como una forma de hacerlo humanizado para que no hables con un robot, pero a la vez la persona que te atendía era un nicaragüense atrás en su casa. ¿En un cajero? Ah, en un cajero pon tú de autoservicio, no sé, de una, que será café o lo que sea. Entonces te aparecía la pantalla, hablaba la persona, te preguntaba qué querías. Obviamente, claro, pues por se reduce en costo, es el mismo modelo de negocio. Pero al menos hablabas con una persona, la persona tenía su gorrita, te decía cuánto era, tal, cómo está tu día, y al final te aparecía el cambio por abajo, en moneditas. Muchos tipos de trabajo de remoto creo que es una modalidad en tendencia en varios tipos de industria, ¿no? Peligroso, ¿eh? Que no, Número 10. Número 10. Perdón, dale, termina. Creí que ya habías No, que terminado. incluso en esta parte que mencionamos de si las nuevas tecnologías van a terminar reemplazando gente, pues al final de cuentas vas a necesitar gente que termine haciendo procesos de... Siempre existiría el tercer mundo. Pues sí, Sí, pero, ajá. o sea, eso, por ejemplo, sí, pero no quita que entonces ya estamos, o sea, la globalización también ya te pone en un sentido de competencia global. Por ejemplo, un cuate que te esté atendiendo justo como dices, en la barra de McDonald's, Ujú. pero el cuate está en Chile, ¿sabes? O sea, ya también es como, yo para competir para un puesto laboral
por ejemplo, caso cajero, ya también estoy compitiendo con alguien de Nicaragua, Chile, más bien Chile, Argentina, bla, bla, bla. O sea, ya también, por ejemplo, ya es un tema un poco más complicado. Pues político, Para- porque a fin de cuentas Pero ahí lo que le pagas, probablemente sea lo ni que el le pagas que a... cobre más barato, ¿no? No, claro, o sea, lo que No, por eso. le pagarías a un cajero, a una persona, a un norteamericano, mejor se lo pagas en una moneda un poquito más baja, ¿no? No al superpeso, porque estamos fuertes. ¿Cómo ve el El sur? superpeso. ¿Cómo Está ve, violento, ¿eh? cómo ve Ya la no mon- tanto, profe, ¿eh? ¿Cómo ve la moneda que quiere sacar Brasil y Argentina? Brasil y Argentina. No Muy les bien. conviene a Brasil. Muy bien, pero no me voy a ir a desviar otra vez. Ya veo tus Bueno, intenciones. No, ¿qué? ¿Por qué no quieres que hablemos de la Sí, 4T? ¿por qué no? número, ¿Por qué no? 10, número 10. En Estados Unidos, dentista. Aquí La se on- presenta Ajá. tecnología de la información y comunicación. Ok, que es la que estamos viendo ¿Como ahorita. dentista? A ver, ¿como dentista en Estados Dentista, Unidos? ajá. Pues quién sabe, porque si vas a la frontera de Yo tengo México, otros está datos. llena, De sí, ¿no? dentistas. Está llena de dentistas Sí, sí, y de sí. médicos. El turismo ¿cómo se dice? Turismo médico. Médico. Turismo médico. Sí, está cañón. Porque Sí. es dentistas, podólogos. Pues todo lo que cirujanos es plásticos. plásticos, Por ejemplo, lugares como Puerto Vallarta se han desarrollado mucho en el tema de cirugías plásticas. También- Muchos también doctores que muchos- estaban en Guadalajara ponían una clínica en Tijuana. Puerto Vallarta, no en Puerto Ah. Vallarta, y la gente se iba como de vacaciones a más que una clínica o un hospital, como un hotelito. se Me hago tuneaban. la lipo. Los tuneaban y se quedaban ahí a hacer su... También la lipo. Pensaste bien. También los estadounidenses de Florida Sí, se ¿cuál? van a Cuba. Fue así. Y el dentista está curioso, ¿no? Pues Sí. que el servicio dental allá está Y según yo, carísimo. justo también, o sea, de los principales, ¿cómo se llama? Turistas médicos, es por un tema dental. El salario Sí. medio, en Estados Unidos del dentista es de $160,370. Pues vario, Anual, ¿no? Eso es anual. Sí, debe ser anual. ¿Que Y, estamos pues, hablando de qué? ¿3,200,000? Güey, ahí se mira todo, No, se miraría todo en Chilimbalam. La neta. 3,200,000. Chilimbalam. Y luego tendrás que ir al doctor. Y luego al todo Para que el dentista. doctor, güey. Encariezado. Yo nada más llego hasta el 10 tú. Igual 10. Pues ¿Cuál era el empezar último? a hablar de tecnologías de la información y comunicación. ¿Ya concluir? Pues podemos hablar de ahora sí las Licenciaturas. O sea, licenciaturas. licenciaturas a secas. ¿Cuáles son las carreras mejor pagadas en México para el 2023? 2023. A Son ver, 5. rápidamente. Licenciatura en Administración de Negocios. Esta carrera está orientada... licenciatura en Administración de Negocios. Número 2, Marketing y Publicidad. Ok. Ok. Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales. A ver, ¿cómo? Top 1, Administración de Negocios. Ajá, 2, Marketing y Publicidad. ajá. 3, Ingeniería en Sistemas Ah, Computacionales. es que te entendí licenciatura en Ingeniería en Sistemas. Sí, es que sí, así Es dice. que Bueno, es de la hotel. Es de la hotel, La Fuente. Sí, cierto, la fuente es hotel, universidad. Y de hecho creo que tiene 2 tipos de tipografía ahí, güey. No importa. Ah, échale. aparchado, ya te vas a crítico. poner técnico. Ah, está Número bien, 4, Derecho. Y número 5, Comunicación Digital. Ok. Comunicación. Bueno, sí. Ya. Muy bien. Nada que refutar. Ok, No, cerrando, las entiendo tratando todas. de ir cerrando el episodio. Katzin, ¿cómo ves de acuerdo a esta lista que vimos? ¿Qué ves en términos del mercado laboral? ¿Hacia dónde se está moviendo? ¿Qué es lo importante a considerar? Bueno, creo que no es nuevo, pero desde hace ya algunos años hacia acá, y especialmente este año, me ha sorprendido la cantidad de carreras enfocadas hacia lo tecnológico, e-commerce, desarrollo digital, ¿qué otro? Sistemas computacionales, todo esto que gira en torno a una digitalización absoluta, vísperas de un metaverso que quién sabe si vaya a pasar o no vaya a pasar. Pero pues la tirada es esa. La Entonces, digitalización como quieras se está dando, ¿no? O sea, Bueno, a lo sí, mejor claro, no, ya- no ya- en el término de lo que nos vendía el metaverso de estar pensando Claro, tan justo. inmersos, pero en términos Ya, la de que digitalización seguimos ya digitalizándonos lleva. en todos los Sí, sentidos. claro. sigue, Sí. ¿no? Entonces, pues bueno, a quienes nos escuchen que todavía están en ese limbo de si estudiar, no estudiar, vender hockey, ser nenis o algo así, pues echarle un coco y viendo sus capacidades y sus conocimientos, ver de qué le pueden apostar dentro de estas carreras que se mencionaron anteriormente. Muy bien, investiguen. Y no estudien contra. Investiguen. No estoy en contra. Héctor, Creo yo que pondría 2 caminos. O sea, desarrollarnos como individuos y como profesionistas, siendo competentes a un nivel internacional importante, o también pensando pues en nuestra fuente un poco más directa que es México, ¿no? ¿Por qué? Porque
justo estamos hablando de que ya estamos en un mercado laboral también que está globalizado y que pues próximamente podremos empezar a competir, pues ahora sí que con cualquier individuo que tenga un teléfono o una laptop, ¿no? Entonces, creo yo que es un buen momento para empezar a desarrollar competencias que nos mantengan, pues sí, o sea, como bueno, competencias que nos mantengan competentes, jajaja, valga la redundancia. En concreto. Pero que pero que chiste, no se lo andan robando. prácticamente pues estar listos, ¿no? Y que la oferta laboral va a cambiar innegablemente y yo creo que hay que estar pues dispuestos a pues empezar a desarrollar esta clase de, pues sí, bueno, más bien al pendiente con esta clase de conocimiento para pues independientemente de lo que se te venga en un futuro, la oportunidad que salga, pues estar al tiro, ¿no? Porque vemos que, por ejemplo, caso Estados Unidos, o me imagino que se replica en muchos países de primer mundo, que va a haber una necesidad de personas que dominen temas de software, temas de... Hablamos del tema de AI, de programación, codificación, bla, 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 bla. Sí. Puede que en nuestro país haya un poquito más de temas relacionados con medicina, Minería. finanzas, Ajá. minería, etcétera. Pero, pues inclusive tal vez puede que encuentres una mejor oportunidad laboral a trabajando de home office para un país de primer mundista, pero tienes que tener pues estos conceptos, ¿no? Sí. O esta educación atrás. Entonces yo creo que pues ya dependerá de hacia dónde le quieras tirar y pues a meterle a un curso de programación o algo por ahí, porque la neta sí se ve Sí. peligroso. Tenemos de patrocinador a Udemy. No, no es cierto. Ayúdame. A ver, Doméstica. Francis. Doméstica. Bueno, creo que se necesita vanguardismo. Realmente, independientemente de la carrera que estudies, si incluso es tu vocación y dices, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero dedicar a informática, yo soy veterinario, claro, está excelente. Sin embargo, creo que una muy buena lección es que dentro de la carrera que estudias necesitas ser vanguardista, seguir estudiándote y preparándote por el nivel de competencia que hay. Aunado a eso, independientemente de que las carreras que acabamos de mencionar, porque creo que mencionamos como dos listas. Tenemos una, la lista de la tecnología, y la lista de las carreras que son un poquito más... El sector tecnológico creo que está un poquito más a largo plazo. O sea, todavía hace falta bastante tramo para llegar a esa parte. Sin embargo, ¿En México? creo que en el mundo aún así, Ok. carreras como las que mencionamos, ¿no? En la primera lista, ingeniería, finanzas, etcétera, creo que esas son como una muy buena forma de aterrizar lo que hay de momento, año 2023, 2024, etcétera. Claro. Creo que nos podemos agarrar de ahí. Sin embargo, eso no está exento que puedas decir, ok, yo estudié tal carrera. Sin embargo, eso no está exento que digas, bueno, puedo empezar a estudiar una carrera relacionada más en ingeniería, en ambientalismo, en software. No creo que sean opciones que van peleadas. Yo, en lo personal, no me gusta la informática, pero al menos como va la tirada, creo y sí creo que me veo interesado en algún futuro empezar a meter un poquito más allá. Y a quien le interese, no creo que nunca, no creo que nunca es tarde para estudiar algo. Sin embargo, si tú crees que la carrera que estudiaste, como, no sé, en el sector de minería, que depende también del estado, del país y de la situación económica, de la situación política, creo que son factores a sopesar para elegir una carrera. Entonces, depende de una cantidad enorme de factores la elección de tu carrera o la vinculación de tus aptitudes. Entonces, pues únicamente echar un ojo, investiguen, como quien dice, y a ver si para el próximo capítulo, en mucho más adelante, podemos volver a retomar el tema de la inteligencia artificial más de facto. Claro. Ok. También el tema de la especialización, ¿no? O sea, porque igual puedes aprender otro nuevo conocimiento. Que una nueva relaciones... carrera, pero puede que dentro de la misma, no sé, siento que cuando buscas especializarte en un ramo en concreto dentro del giro en el que te estás desenvolviendo, hasta puede ser una manera de vincularlo, aislarte del riesgo, sino porque ya tienes algo un poco más especial. Probablemente en este caso igual puedas estudiar una carrera y decir, ¿sabes qué? No creo que esto me vaya a dedicar, me salto de plano a otro giro, o como también puedes ver la forma de vincularlo. Sí. Quizá ya estudies, mercadotecnia. Y eso que la forma en la que puedo relacionar dentro de la lista que vimos, a menos en mi interés, que estoy en mercadotecnia, poder hacer UX Experience Design. User Experience Design o base de datos, que pues de una forma la mercadotecnia la necesita. E-commerce, por ejemplo. También hablaba de la administración de negocios, puedes buscar una... O, por ejemplo, e-commerce management. E-commerce management y UX designers creo que son buenas alternativas para mercadólogos, publicistas. También vimos la de ingeniería licenciatura en comunicación digital. Entonces, pues creo que puedes ir lejos de mejor decir, no, sabes que voy a estudiar informática, mejor ve vinculando áreas, o sea, ve vinculando carreras a lo que estudiaste para mejor darte un plus
y darte más bien una extensión de de tus facultades en vez de lanzarte a otro giro. Ok. Bueno, creo que sí, como que sí es un poco vergonzoso el tema de que de repente en México una de las carreras que se vea que va a haber más futuro es el tema de ciencias políticas. Creo que sinceramente es un tema hacia donde no veo cuál es el beneficio en general que nos pueda dar una carrera de ese tipo o tener más políticos. Se gana bien por el nepotismo. Pero creo que a final de cuentas lo que sí tendríamos que estar buscando y es seguir un poco la tendencia en cuestión de lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, que es una referencia para nosotros totalmente directa, en donde vemos mucho énfasis en el tema de la parte de salud y la parte de tecnología, ¿no? Y manufactura. No, pero en Estados Unidos creo que eran los dos enfoques que más vemos en la cuestión de los principales puestos de trabajo que se van a estar desarrollando. Es definitivamente el tema médico, el tema de salud y el tema de ¿cómo se llama? Tecnología. Y creo que es hacia donde nos tendríamos que ir, ¿no? Y que se entienda también, obviamente, que el tema de tecnología pues requiere también de un nivel de conocimiento y sobre todo de actualización importante, ¿no? Que ahí de repente la gente también a veces no lo entiende porque estás tan acostumbrado a utilizar la tecnología, bueno, en términos generales y en lo normal, que de repente todo el mundo se siente experto en tecnología, ¿no? Pero no porque tengas tu iPhone último modelo realmente implica que sepas de tecnología. Y tus cigarros de pepino. De hecho, por lo regular es todo lo contrario, pero justo es una de las situaciones. Si realmente te quieres meter en algo así, es meterte de lleno para entender precisamente cómo puedes aprovecharlo y cómo puedes, ahora sí que complementar tu carrera, como lo decías tú hace rato, pero pues implica un nivel de conocimiento diferente, ¿no? Entonces, bueno, con esto terminamos el episodio de hoy. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Gracias por estar otra vez aquí con nosotros en Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. Hasta luego. Adiós, bye. Esto fue Thinking Business. Ideas que brindan soluciones que nos ayudan a crecer en nuestros propios negocios. Thinking Business. Una producción de Target Creativo junto con Ardillas Dignas.